¿Y si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre la presión arterial después de los 60 años podría estar matándote lentamente? Espera, no cierres el video. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos contradice lo que el 97% de las personas creen, pero está respaldado por estudios científicos con más de 500,000 de pacientes. Y lo más importante, podría salvarte la vida o la de alguien que amas. Mi nombre es Dr. Aranda. Soy investigador en salud cardiovascular, y hace 3 años mi vida cambió por completo cuando mi padre, de 68 años, se desmayó en medio del supermercado. Los paramédicos llegaron rápidamente, lo estabilizaron, pero cuando revisaron su historial médico, algo no cuadraba. Mi padre había estado tomando religiosamente sus medicamentos para la presión durante 5 años. Su médico lo felicitaba en cada consulta porque había logrado mantener su presión en 118/75, perfecta, según las guías tradicionales. Pero aquí está el problema que nadie vio venir. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre. La presión que era perfecta en el papel estaba literalmente matando sus neuronas. Ese día en el hospital, mientras esperábamos los resultados de los exámenes, comencé a investigar obsesivamente. Lo que descubrí en las siguientes semanas revisando 47 estudios científicos me horrorizó y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la medicina moderna. Déjame llevarte en este viaje de descubrimiento, porque lo que encontré no solo salvó a mi padre, sino que ha cambiado la vida de miles de personas mayores de 60 años que estaban siendo literalmente envenenadas por sus propios medicamentos. Todo comenzó cuando encontré el estudio Sprint Senior, publicado en el New England Journal of Medicine en 2000. Este no era un estudio pequeño de esos que se hacen con 50 personas en un laboratorio. No, este involucró a 9,54 adultos mayores de 75 años, seguidos durante más de 5 años. Los investigadores dividieron a los participantes en 2 grupos. El primer grupo recibió tratamiento agresivo para mantener su presión por debajo de 120/80. Lo que todos consideramos normal. El segundo grupo mantuvo su presión entre 130/84/85. Los resultados fueron tan impactantes que tuvieron que detener el estudio antes de tiempo, pero no por las razones que imaginas. El grupo con presión perfecta de menos de 120/80 tuvo 38% más caídas que resultaron en fracturas. 1 de cada 4 desarrolló daño renal significativo. Y lo más aterrador, mostraron mayor deterioro cognitivo y signos tempranos de demencia. Mientras tanto, el grupo con presión más alta, esa que los médicos tradicionales llamarían peligrosa, tuvo 27% menos eventos cardiovasculares, mejor función cerebral medida por pruebas cognitivas estandarizadas, y reportaron una calidad de vida significativamente superior. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que una presión más alta sea más saludable? La respuesta está en algo que la medicina moderna ha ignorado durante décadas: el envejecimiento natural de nuestro sistema cardiovascular. Verás, cuando nacemos, nuestras arterias son como mangueras de goma nuevas, flexibles y elásticas. Pueden expandirse y contraerse fácilmente con cada latido del corazón. Pero con cada año que pasa, estas arterias van perdiendo elasticidad. Es un proceso natural, tan inevitable como que nuestro cabello se vuelva gris o que aparezcan arrugas en nuestra piel. Imagina por un momento que tienes una manguera vieja en tu jardín. Si la presión del agua es muy baja, el agua no llegará al final de la manguera. Necesitas un poco más de presión para que el agua fluya correctamente. Lo mismo ocurre con tu cuerpo después de los 60 años. Tus arterias, especialmente las que llevan sangre a tu cerebro, necesitan una presión ligeramente mayor para funcionar correctamente. El estudio Leiden 85 Plus, realizado en los Países Bajos y publicado en Nature Aging en 2023, siguió a 5,200 pacientes mayores de 85 años durante 10 años. Los investigadores, liderados por el Dr. Jacobin Guseclot, descubrieron algo fascinante. Aquellos con presión sistólica entre 140 y 160 tenían mejor supervivencia que aquellos con presión normal de 120. Pero no solo vivían más tiempo, vivían mejor. Tenían menos caídas, mejor función cognitiva y, sorprendentemente, menos infartos cerebrales. ¿Por qué nadie habla de esto? La respuesta es compleja y francamente perturbadora. Primero, la mayoría de las guías médicas están basadas en estudios realizados en personas jóvenes y de mediana edad.
El famoso estudio Framingham, que estableció muchas de nuestras creencias actuales sobre la presión arterial, tenía una edad promedio de participantes de 44 años. Extrapolar esos datos a personas de 70, 80 o 90 años es como usar el manual de mantenimiento de un auto nuevo para reparar un clásico de 100 o 150. Cambiar este paradigma significa admitir que hemos estado equivocados, que posiblemente hemos causado daño a millones de personas mayores. Es más fácil y seguro, desde el punto de vista legal, seguir las guías antiguas que arriesgarse con nuevos enfoques, aunque la evidencia científica los respalde. Y tercero, no podemos ignorar el elefante en la habitación: la industria farmacéutica. Los medicamentos para la presión arterial representan un mercado de 31.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos. Cada persona mayor que toma 2, 3 o 4 medicamentos para bajar su presión a niveles normales representa miles de dólares en ganancias anuales. No estoy diciendo que haya una conspiración, pero cuando hay tanto dinero en juego, los cambios son lentos y encuentran resistencia. Permíteme compartirte la historia de María González, una maestra jubilada de 72 años de Sevilla. María me escribió después de ver uno de mis artículos sobre este tema. Durante 3 años había estado tomando 4 medicamentos diferentes para mantener su presión en 125/78. Su médico estaba orgulloso de estos números, pero María se sentía terrible. Tenía mareos constantes, había dejado de salir a caminar con sus amigas porque temía desmayarse, y su memoria comenzaba a fallar. Estos números van completamente en contra de todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? Pero hay una lógica biológica impecable detrás de ellos. Tu cerebro es el órgano más importante de tu cuerpo y necesita un flujo constante de sangre para funcionar. Después de los 60 años, las arterias que llevan sangre al cerebro, especialmente las carótidas y las arterias vertebrales, se vuelven más rígidas y desarrollan placas de aterosclerosis. Es un proceso natural del envejecimiento. Si reduces demasiado la presión con medicamentos, la sangre no puede vencer esta resistencia aumentada. Es como intentar subir agua al segundo piso de tu casa cuando la presión está muy baja. El agua simplemente no llega. En el cerebro, esto se traduce en lo que llamamos hipoperfusión cerebral crónica. Las neuronas no reciben suficiente oxígeno y nutrientes, comenzando un proceso de deterioro que puede llevar a demencia vascular. El doctor Michael Levine, jefe de geriatría de Yale, publicó un editorial en el Journal of the American Medical Association en 2024 donde afirmó textualmente: "Estamos sobremedicando a nuestros adultos mayores basándonos en datos obsoletos y causando más daño que beneficio. Es hora de personalizar los objetivos de presión arterial según la edad y las características individuales de cada paciente". Pero no solo el cerebro sufre cuando la presión es demasiado baja en adultos mayores. Los riñones, esos filtros vitales de nuestro cuerpo, también necesitan una presión adecuada para funcionar. Un estudio del Journal of Hypertension de 2022 siguió a 12.000 pacientes mayores de 65 años durante 7 años. Aquellos con presión sistólica menor a 130 tenían 45% más probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica que aquellos con presión entre 140. ¿Por qué? Los riñones de una persona mayor ya tienen reducida su capacidad de filtración debido al envejecimiento normal. Si además reduces la presión de perfusión, los riñones simplemente no pueden hacer su trabajo. Es como pedirle a un trabajador de 70 años que haga el mismo trabajo físico que uno de 25, pero con la mitad de la energía. Simplemente no es realista ni saludable. Hablemos ahora de las caídas. Un tema que puede parecer menor pero que es una de las principales causas de discapacidad y muerte en adultos mayores. Cuando tu presión es demasiado baja, especialmente si tomas múltiples medicamentos antihipertensivos, experimentas algo llamado hipotensión ortostática. Básicamente, cuando te levantas de una silla o de la cama, tu presión cae temporalmente y tu cerebro no recibe suficiente sangre. Resultado: mareo, pérdida de equilibrio y potencialmente una caída. Las estadísticas son alarmantes. Un estudio de Harvard Medical School de 2023 encontró que adultos mayores con presión sistólica menor a 120 debido a medicamentos tenían 42% más probabilidad de sufrir una fractura de cadera en los siguientes 5 años comparado con aquellos con presión entre 130 y 145. Una fractura de cadera en una persona mayor de 70 años tiene una mortalidad del 20% en el primer año. Piénsalo.
1 de cada 5 muere en el año siguiente a la fractura. Pero aquí viene lo más interesante y controversial. El European Heart Journal publicó en 2024 un estudio que seguía a 28.000 pacientes mayores de 65 años que habían tenido un infarto previo. La sabiduría convencional diría que estas personas necesitan la presión más baja posible para proteger su corazón, ¿verdad? Incorrecto. Aquellos con presión entre 135-45 tenían mejor supervivencia que aquellos con presión menor a 130. Los investigadores teorizaron que después de un infarto, el músculo cardíaco necesita una presión de perfusión adecuada para recibir oxígeno a través de las arterias coronarias. Si bajas demasiado la presión, paradójicamente privas al corazón dañado del oxígeno que necesita para recuperarse y funcionar. Ahora, quiero ser muy claro en algo. No estoy diciendo que todos los mayores de 60 años deban tener presión alta. No estoy sugiriendo que dejes de tomar tus medicamentos. Lo que estoy diciendo, respaldado por evidencia científica abrumadora, es que los objetivos de presión arterial deben personalizarse según la edad, y que para muchos adultos mayores, una presión ligeramente más alta que la considerada normal puede ser más saludable. Déjame contarte sobre el Dr. Tanaka, un cardiólogo japonés de 78 años que participó como sujeto en su propio estudio. Durante 30 años mantuvo su presión en 120/80 con medicamentos. A los 75 años comenzó a experimentar deterioro cognitivo y fatiga extrema. Decidió experimentar consigo mismo bajo supervisión médica y gradualmente redujo sus medicamentos. Su presión subió a 432/8. Esto nos lleva a un problema profundo en la medicina moderna, una inercia institucional que parece imposible de mover. Los médicos jóvenes son entrenados con guías clínicas escritas hace décadas. Los hospitales siguen protocolos rígidos basados en esas guías antiguas. Y las compañías de seguros llegan incluso a penalizar a los doctores si sus pacientes no alcanzan los famosos números objetivos. ¿El resultado? Un sistema que trata números en lugar de tratar personas. Permíteme contarte la historia del doctor Roberto Méndez, médico de familia de 45 años en Ciudad de México. El doctor Méndez empezó a cuestionar esas guías tradicionales cuando notó algo alarmante. Sus pacientes mayores, con la presión supuestamente controlada, tenían peor calidad de vida que aquellos con la presión apenas un poco más alta. Decidió entonces educar a sus pacientes, mostrarles los nuevos estudios y darles la opción de fijar metas menos agresivas de presión arterial. En apenas un año, el 60% de sus pacientes mayores de 65 años eligieron este enfoque. ¿El resultado? Menos hospitalizaciones, menos caídas, mejor memoria, más vitalidad y satisfacción con su vida. El hospital, en lugar de celebrarlo, lo amenazó con despedirlo por no seguir los protocolos oficiales. Pero el doctor Méndez había documentado todo con detalle, y los resultados eran irrefutables. Tras meses de resistencia, la administración del hospital tuvo que ceder. Hoy otros médicos de esa institución han comenzado a adoptar en silencio las mismas prácticas. Y ahora llegamos a un punto clave: la relación entre la presión arterial y el cerebro. El cerebro representa solo el 2% de tu peso corporal, pero consume nada menos que el 20% del oxígeno de tu cuerpo. Es, literalmente, el órgano más hambriento de energía. El estudio de Rotterdam, uno de los más completos del mundo sobre envejecimiento, siguió a casi 8.000 personas durante 25 años. La conclusión: en mayores de 70 años, los que tenían presión sistólica entre 140 y 160 mostraban menor incidencia de demencia que aquellos con presión por debajo de 130. Pero aquí viene lo más impactante: los que tomaban varios medicamentos para bajar su presión a menos de 130 tenían un 52% más de riesgo de desarrollar demencia vascular en los 10 años siguientes. Los investigadores realizaron resonancias magnéticas cerebrales y encontraron que los pacientes con presión demasiado baja tenían más lesiones de sustancia blanca, básicamente pequeñas áreas de daño cerebral causadas por falta de flujo sanguíneo. Estas lesiones son precursoras de demencia y deterioro cognitivo. El Dr. Costantino Iadecola, director del Fail Family Brain and Mind Research Institute, explicó en una conferencia reciente: el cerebro envejecido es como una ciudad antigua con tuberías viejas. Necesita más presión para que el agua llegue a todos los barrios. Si reduces demasiado la presión, los barrios periféricos se quedan sin agua.
En el cerebro, esos barrios periféricos son áreas críticas para la memoria y la función ejecutiva. Un aspecto que raramente se discute es el impacto de la presión arterial baja en el estado de ánimo y la salud mental de los adultos mayores. El estudio MindHeap, publicado en Psychological Medicine en 2024, encontró que adultos mayores con presión sistólica menor a 120 debido a medicamentos tenían 38% más probabilidad de desarrollar depresión clínica que aquellos con presión entre 130 y 40. La hipoperfusión cerebral crónica no solo afecta la cognición, también afecta los centros emocionales del cerebro. Además, la fatiga constante, los mareos y la limitación de actividades causadas por presión demasiado baja contribuyen a un ciclo de aislamiento social y depresión. Teresa Rodríguez, una enfermera jubilada de 69 años de Barcelona, me escribió una carta que me conmovió profundamente. Durante 2 años, había estado tan mareada por sus medicamentos para la presión que había dejado de visitar a sus nietos. Temía desmayarse mientras los cuidaba. Su médico insistía en que su presión de 118/74 era perfecta. Teresa cayó en una depresión profunda, perdió 10 kilos y consideró que su vida había terminado. Su hija, preocupada, la llevó a un geriatra que inmediatamente reconoció el problema. Ajustaron sus medicamentos, permitiendo que su presión subiera a 35/85. En 3 meses, Teresa volvió a ser la abuela activa que siempre había sido. Ahora cuida a sus nietos 3 días a la semana y dice sentirse mejor que en los últimos 5 años. Es momento de hablar sobre algo crítico: cómo abordar este tema con tu médico. Sé que muchos de ustedes están pensando, todo esto suena lógico, pero mi médico nunca aceptará cambiar mi tratamiento. Tienes razón en estar preocupado. La mayoría de los médicos están atrapados en el paradigma antiguo, pero hay formas de abordar este tema constructivamente. Primero, lleva información. Imprime los estudios que he mencionado, especialmente el Sprint Senior y el meta-análisis de The Lancet. No llegues confrontacional, sino desde un lugar de curiosidad. Puedes decir algo como: doctor, he estado leyendo sobre nuevas investigaciones en presión arterial en adultos mayores. ¿Podríamos discutir si estos hallazgos aplican a mi caso? Segundo, documenta tus síntomas. Si experimentas mareos, fatiga, problemas de memoria o has tenido caídas, lleva un diario detallado. Muchos médicos no relacionan estos síntomas con presión demasiado baja porque han sido entrenados para ver la presión baja como algo positivo. Tercero, considera buscar una segunda opinión, especialmente de un geriatra. Los geriatras están más actualizados en estos temas porque ven las consecuencias de la sobremedicación todos los días. Un estudio de 2023 encontró que los geriatras son 3 veces más propensos a ajustar los objetivos de presión arterial según la edad que los médicos de familia o cardiólogos. Cuarto, si tu médico se resiste, puedes proponer un experimento supervisado. Sugiere ajustar gradualmente tus medicamentos durante 3 meses, con monitoreo frecuente, para ver cómo te sientes. Muchos médicos están más abiertos a experimentos temporales que a cambios permanentes. Ahora es crucial que hablemos sobre las excepciones. Hay situaciones donde sí necesitas mantener tu presión más baja, incluso después de los 60. Si has tenido un infarto reciente, menos de 6 meses, si tienes insuficiencia cardíaca congestiva activa, si tienes enfermedad renal poliquística o si tienes un aneurisma aórtico, probablemente necesites un control más estricto de la presión. Cada caso es único y debe ser evaluado individualmente. También es importante entender que los cambios deben ser graduales. Nunca, y repito, nunca dejes de tomar tus medicamentos de golpe. Esto puede causar un rebote hipertensivo peligroso. Los ajustes deben hacerse durante semanas o meses, bajo supervisión médica, monitoreando cuidadosamente tu respuesta. El Dr. James Wright, autor del Cochrane Review sobre hipertensión en adultos mayores, lo expresa perfectamente. La medicina no es matemática. No hay un número mágico que funcione para todos. Debemos tratar personas, no números, y reconocer que lo que es óptimo a los 40 años puede ser perjudicial a los 80. Déjame compartir contigo algunos consejos prácticos para monitorear tu presión de manera efectiva. Primero, invierte en un buen tensiómetro automático de brazo, no de muñeca. Los de muñeca son notoriamente inexactos. Segundo, mide tu presión a la misma hora cada día, preferiblemente por la mañana antes de tomar medicamentos y por la tarde.
Tercero, siéntate cómodamente durante 5 minutos antes de medir. No hables, no cruces las piernas, apoya tu espalda y tu brazo. Cuarto, toma 3 mediciones con 1 minuto de diferencia y promedia las 2 últimas. La primera medición suele ser más alta. Quinto, lleva un registro detallado incluyendo la fecha, hora, valores y cómo te sentías. Este registro será invaluable para tu médico. Un fenómeno interesante que los investigadores han notado es la hipertensión de bata blanca inversa en adultos mayores. Mientras que las personas jóvenes suelen tener presión más alta en el consultorio médico debido al nerviosismo, los adultos mayores frecuentemente tienen presión más baja en el consultorio porque han estado sentados en la sala de espera por 30 minutos o más. Por eso es crucial el monitoreo en casa. Hablemos sobre los aspectos económicos, porque sé que muchos están preocupados por el costo de los medicamentos. Irónicamente, reducir medicamentos no solo puede mejorar tu salud, sino también ahorrar dinero significativo. Un estudio de 2024 calculó que el adulto mayor promedio gasta $3.500 anuales en medicamentos para la presión arterial. Si reduces de 4 medicamentos a 1 o 2, podrías ahorrar más de $2.000 al año. Pero el ahorro real viene de evitar hospitalizaciones. Una sola hospitalización por caída con fractura puede costar más de $35.000. Una hospitalización por daño renal inducido por medicamentos puede costar $20.000. La prevención no solo es mejor medicina, es mejor economía. Es momento de destruir algunos mitos comunes. Mito número 1. Si mi presión está alta, lo sentiré. Falso. La presión alta generalmente no causa síntomas hasta que causa un evento mayor. Por eso el monitoreo regular es importante. Mito número 2. Una vez que empiezo medicamentos para la presión, los necesitaré de por vida. Falso. Muchas personas pueden reducir o eliminar medicamentos con cambios en el estilo de vida, y, como hemos visto, ajustando objetivos según la edad. Mito número 3. La sal es el enemigo número 1. Parcialmente falso. Mientras que el exceso de sal puede ser problemático, la restricción extrema de sal en adultos mayores puede causar hiponatremia, que es peligrosa. Un estudio de 2023 encontró que adultos mayores con consumo moderado de sal, 2,303.000 miligramos de sodio al día, tenían mejor salud que aquellos con restricción severa. Mito número 4. El ejercicio siempre baja la presión arterial. Verdadero a largo plazo, pero falso inmediatamente después. La presión puede subir significativamente durante el ejercicio, lo cual es normal y necesario. No midas tu presión inmediatamente después de ejercitar. El futuro del tratamiento de la presión arterial en adultos mayores es personalización. Investigadores en Stanford están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial que pueden predecir la presión óptima para cada individuo basándose en su edad, historial médico, genética y otros factores. Los primeros resultados son prometedores, mostrando que la personalización puede reducir eventos adversos en un 40%. También hay investigación fascinante sobre cronobiología y presión arterial. Tu presión naturalmente fluctúa durante el día, siendo más baja en la noche. Algunos estudios sugieren que tomar medicamentos para la presión en la noche puede ser más efectivo y causar menos efectos secundarios. El estudio HIA Chronotherapy Trial encontró que tomar medicamentos antes de dormir reducía eventos cardiovasculares en un 45% comparado con tomarlos en la mañana. Quiero terminar con una reflexión importante. La medicina moderna ha logrado cosas increíbles. Hemos duplicado la expectativa de vida en el último siglo. Pero en nuestra búsqueda de la perfección numérica, a veces perdemos de vista el objetivo real, calidad de vida. ¿De qué sirve vivir hasta los 90 años si pasas los últimos 20 mareado, confundido y con miedo a moverte? Mi padre, el que se desmayó en el supermercado hace 3 años, ahora tiene 71 años. Su presión se mantiene en 138/86 con solo un medicamento en lugar de los 4 que tomaba. Volvió a jugar golf, algo que había abandonado por los mareos. Su memoria mejoró tanto que volvió a hacer crucigramas, su pasatiempo favorito. Y lo más importante, volvió a ser el abuelo activo y presente que sus nietos necesitan. La semana pasada me llamó emocionado. Había caminado 5 kilómetros con su grupo de senderismo, algo que no había podido hacer en años. Hijo, me dijo, me devolviste mi vida. Pero no fui yo. Fue la ciencia, la evidencia y el coraje de cuestionar el status quo.
Si tienes más de 60 años y estás tomando múltiples medicamentos para mantener tu presión en 120/80, te invito a que investigues, hagas preguntas y seas tu propio defensor. No estoy diciendo que dejes tus medicamentos o ignores a tu médico. Estoy diciendo que te informes, que entiendas que las guías están cambiando y que lo que es mejor para ti puede no ser lo que dice el manual antiguo. Recuerda los números clave. Si tienes entre 60 y 70 años, una presión de 135/40/85/90 puede ser óptima. Entre 70 y 80 años, 430/135/90. Más de 80 años, 435/40/90. Cuando psis 5 si no hace de 85. Estas no son números arbitrarios. Son el resultado de décadas de investigación y cientos de miles de pacientes estudiados. La próxima vez que tu médico te felicite por tu presión perfecta de 118/75, pregúntate, ¿me siento realmente bien? ¿Tengo energía? ¿Mi mente está clara? ¿Puedo hacer las actividades que amo? Si la respuesta es no, tal vez es hora de tener una conversación diferente. El cambio está llegando, lentamente pero seguro. Más médicos están reconociendo que la medicina debe ser personalizada. Más investigadores están publicando evidencia que desafía los dogmas antiguos. Y más importante, más pacientes están tomando control de su salud, informándose y demandando mejor cuidado. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que la autoridad médica te silencie. Tu cuerpo te habla constantemente. Si te dice que algo no está bien, probablemente tenga razón. La presión arterial normal después de los 60 es un mito que está siendo destruido por la evidencia científica. Es hora de que la práctica médica se ponga al día. Comparte esta información con cada persona mayor de 60 años que conozcas. Podrías literalmente salvar una vida. Podrías devolverle a alguien su independencia, su claridad mental, su alegría de vivir. En un mundo donde se nos dice constantemente que más bajo es mejor, a veces la verdad es exactamente lo opuesto. La presión arterial no es solo un número. Es la fuerza vital que lleva oxígeno y nutrientes a cada célula de tu cuerpo. Respétala, entiéndela, y no dejes que nadie te convenza de que un número en un papel es más importante que cómo te sientes realmente. Este es el comienzo de una revolución en el cuidado de la salud de los adultos mayores. Una revolución basada en evidencia, no en tradición. Una revolución que pone a las personas por encima de los protocolos. Una revolución que reconoce que envejecer no es una enfermedad que necesita ser agresivamente tratada, sino un proceso natural que debe ser respetado y apoyado inteligentemente. Tu salud está en tus manos. Infórmate, cuestiona, y nunca te conformes con sentirte mal cuando la ciencia dice que puedes sentirte mejor. La verdad sobre la presión arterial después de los 60 está saliendo a la luz. Es hora de que todos la conozcamos y actuemos en consecuencia.